Dos historias reales, dos pesadillas que nadie debería escuchar, y una te hará mirar a tu alrededor antes de dormir. Hay lugares en el mundo donde los sentidos te alertan y te envían mensajes de peligro a tu cerebro, pero muchos ignoran esos mensajes. El caso de Brandon Swanson es uno que hasta hoy es un misterio donde la oscuridad no deja ver la luz al final del túnel. Una oscuridad que él mismo alcanzaría a describir, y quizás esto es lo más aterrador de este suceso. Brandon, una noche como cualquier otra, tendría un accidente en su automóvil, del cual, según palabras del mismo muchacho, saldría ileso de ese suceso accidental. Él llamaría a su padre para informarle lo que le había pasado. Su padre lo atendió y habló con el joven, que le explicaría los detalles del accidente, pero de repente esta llamada pasaría de ser una como cualquier otra, a ser una llamada que estaría envuelta en una nube de terror y misterio. Brandon hablaba mientras caminaba, ya que el automóvil había quedado inservible. Mientras él se movilizaba, el padre iba rumbo hacia donde se encontraba, pero Brandon decía repetidamente: «Algo no anda bien, papá». Su padre, sin entender a qué se refería su hijo, decía: «Tranquilo, hijo, pronto llegaré». Pero Brandon insistía en que algo no estaba bien. Él le preguntó: «¿Pero de qué hablas?». Brandon respondió: «Papá, yo venía caminando por la carretera y de pronto todo se oscureció. Al principio pensé que el alumbrado público había dejado de funcionar. Pero entre más camino, veo cosas más extrañas. Padre, se supone que por donde me encuentro no debería haber un lago. ¿Por qué veo uno? Y muy grande. Cubre todo el terreno por donde camino, o al menos no recuerdo que haya uno, y menos como te lo describo. ¿O me equivoco?», le preguntaría. El papá le respondería: «Hijo, obvio, no debería haberlo. En esta zona no hay un lago. Y mucho menos como lo describes». La tensión tomaría un rumbo escalofriante. Brandon caminaba, y mientras lo hacía, describía lo que veía. Decía: «Papá, ¿por qué esta zona está tan llena de gente? Veo personas metidas en el lago y veo que se quejan. No sé, papá, esto está muy pero muy extraño. No entiendo qué pasa. Alrededor, observo una reja que cubre el terreno. Todo está oscuro y huele feo», diría Brandon. El padre no podía entender qué le describía su hijo. De pronto, esta historia tomaría un giro aterrador. Brandon diría una palabra que sería la última escuchada, diciendo: «Oh, mierda», dejando al parecer caer el celular y escuchándose de fondo su grito aterrador, desapareciendo entre el sonido inconfundible del silencio. Por más que buscaron su paradero, jamás se encontró. Solo dejó el recuerdo de aquella llamada y de un carro abandonado y sin un solo rastro de su ocupante. Las teorías fueron muchas sobre lo sucedido y esa llamada misteriosa. Muchos aseguraron que Brandon en ese accidente simplemente perdió la vida y que de donde se comunicó fue desde el mismísimo infierno, algo que, si somos sinceros, por el contenido de tal conversación, tiene sentido. El caso jamás fue resuelto. Brandon nunca fue encontrado, y lo único que quedó fue el recuerdo de los 45 minutos que padre e hijo hablaron por teléfono. Tal vez una conversación que tuvo origen desde un lugar temido por muchos: el infierno. La muerte ha sido temida por generaciones en todo el mundo. Todos sabemos que tarde o temprano llegará. Existen millones de creencias sobre qué sucede después de morir. Pero también han existido historias que quizás nos muestran una pequeña pista de lo que podría haber más allá. Relatos tan fantásticos como aterradores. El caso de las gemelas de Pollock se sale de cualquier entendimiento y de toda lógica razonable. En el año 1957, en Hexham, Inglaterra, vivían dos hermanas llamadas Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6 años. Eran dos niñas completamente normales, sanas y, sobre todo, muy unidas. Habían nacido en una familia cristiana, muy cercana a los caminos de Dios. Sus padres no fallaban a su cita con la oración y cada domingo, sin excepción, asistían a la iglesia.
Pero el destino pronto les tendría preparada una tragedia que marcaría para siempre a esta familia. Era un domingo como cualquier otro. La familia Pollock se disponía a dirigirse a la iglesia caminando, acompañados de sus hijas. En un descuido, y por razones que nunca quedaron del todo claras, las niñas se soltaron de sus padres y cruzaron una avenida muy transitada, donde los vehículos circulaban a gran velocidad. En cuestión de segundos, ocurrió el accidente. Las niñas fueron atropelladas por un camión, perdiendo la vida en el lugar. La historia ya era profundamente trágica, pero lo verdaderamente inquietante comenzaría después de este fatídico suceso. Los padres quedaron completamente devastados. Incapaces de soportar tantos recuerdos dolorosos, decidieron mudarse a otro pueblo, buscando empezar de nuevo lejos del lugar que les recordaba constantemente su pérdida. El tiempo pasó, pero el dolor nunca desapareció por completo. Aún así, no tuvieron otra opción más que seguir adelante. Años después, la señora Pollock quedó nuevamente embarazada, trayendo consigo una luz de esperanza tras tanta tristeza. Meses más tarde, la sorpresa fue absoluta cuando los médicos confirmaron que esperaba gemelas. La pareja no podía creerlo. Los recuerdos del pasado regresaron con fuerza, acompañados de miedo, dudas y una profunda inquietud. Sin embargo, decidieron aceptar lo que interpretaron como la voluntad de Dios y tomaron este hecho como una oportunidad para reconstruir sus vidas. Pero con el paso de los años, comenzaron a suceder cosas que nadie pudo explicar. Desde su nacimiento, las gemelas presentaban un asombroso parecido físico con sus hermanas fallecidas. Al principio, los padres pensaron que solo se trataba de una coincidencia. Sin embargo, los sucesos extraños no tardaron en multiplicarse. Cuando las gemelas aprendieron a hablar, los padres comenzaron a presenciar conversaciones imposibles de comprender. Las niñas mostraban personalidades idénticas a las de sus hermanas fallecidas. Se llamaban entre ellas por los mismos nombres y pedían juguetes que jamás habían visto, pero que habían pertenecido a las niñas que murieron años atrás. Es importante aclarar que los padres nunca les hablaron sobre sus hermanas fallecidas, ni compartieron esa información con nadie cercano. Atónitos ante lo que presenciaban, los padres llegaron a una conclusión que jamás imaginaron. Sus hijas habían reencarnado en las gemelas que nacieron tiempo después. Cada nuevo detalle parecía confirmar aún más esta inquietante teoría. Cada vez que la familia visitaba el antiguo pueblo, las niñas se ponían nerviosas al pasar por el lugar donde ocurrió el trágico accidente. Jennifer, una de las gemelas, tenía una marca de nacimiento en la cabeza, exactamente en el lugar donde Joanna había recibido el golpe mortal. Además, presentaba otra marca en el cuerpo que coincidía con las heridas que sufrió Jacqueline. Pero hubo una conversación que terminó de convencer por completo al señor Pollock. Una noche, escuchó a las niñas hablar en voz baja. Una de ellas le dijo a la otra: «Qué miedo que esto nos vuelva a pasar. Tú estabas muy herida. No quiero volver a pasar por ese lugar y que ese camión nos atropelle otra vez». Sin duda, un caso real y sorprendente que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los testimonios de reencarnación más impactantes jamás registrados. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo con un amigo, suscríbete y activa la campanita para más actualizaciones de horror. Hasta pronto.